Buenos días, xenomórficos. En el vídeo de hoy mi intención fundamental es que vayáis lo más preparados posibles para ver el tercer capítulo de la serie Alien Earth que se estrena este miércoles. Esto sería una especie de compendio de teorías, influencias e ideas locas que se nos han ocurrido también en los debates de Duneverso, que han sido buenísimos en la previa y posteriormente al estreno de los capítulos. Si no los habéis visto, por favor, verlos porque son canela en rama. Y pues sin más dilación voy a intentar que esto no se me alargue demasiado porque hay mucha tela que cortar y vamos con lo fundamental. Lo principal es el nuevo tema geopolítico de la saga. Como sabéis, la Maginot ha sido lanzada hace 65 años. La serie se centra en el 2120, por lo tanto estamos hablando del 2055. ¿Qué ha pasado en el 2055? Yutan y Weyland todavía no se habían fusionado. Se fusionan en el 2099. Después, por supuesto, de que Peter Weyland en el 2093 haga su particular viaje hacia la inmortalidad, la palme, como todos sabemos, ocurren los eventos de Covenant en el 2104 y ya no se sepa nunca nada más de ellos. Por lo tanto, la Weyland está por perdidos, está en una posición de debilidad con respecto a otras corporaciones. La Yutani aprovecha ese momento, Opa Hostil se fusionan y Kata Crocker. En el 2120 es Yutani la nueva CEO de Weyland Yutani. Pues muy bien, la Maginot es entonces eminentemente una nave, o era en su momento, cuando se lanzó en el 2055, una nave Yutani, que lanzó la abuela de la actual CEO. Por eso ella, la señora Yutani, considera la carga que lleva una especie de herencia personal. Muy bien, al principio de la serie, cuando comienzan los eventos, se ve la Maginot haciendo un traveling, pues se ven esas escenas que son tan reminiscentes y tan parecidas a los de la película original de 1979. Allí, bueno, un poco con calzador, se podía haber hecho de otra manera, pero se hizo de esta, se nos mete una especie de explicación de cómo está el panorama geopolítico de las corporaciones, de las luchas corporativas. Sabemos que está Weyland, que está Lynch, que está Threshold, Dynamic y Prodigy. Y también se nos dice qué país controla cada una de estas corporaciones. Esto es una cosa muy importante que vamos a ver posteriormente en unos segundos, porque digamos que Prodigy controla el sur de África, Oceanía, Asia y Groenlandia. La Weyland Yutani, atención, América del Norte y del Sur. ¿Os acordáis de las Américas Unidas? Pues bueno, van los tiros por ahí. Me parece que Linz, Rusia y Threshold sería Europa. Bien, esto es importante porque la Maginot al principio se nos dice, se nos muestra que despierta a unos 1.200 millones de kilómetros de la Tierra. Esto es más o menos millón más, millón menos, millón arriba, millón abajo, la órbita de Saturno, ¿de acuerdo? En función de dónde esté la Tierra con respecto a Saturno, pues más o menos suelen ser 1.200 millones de kilómetros. Aparte de la Tierra, las corporaciones controlan, por supuesto, lunas y planetoides y planetas. Sabemos que la Luna es de Dynamic y también sabemos por la explicación que se nos da que Marte y Saturno es de la Weyland Yutani. En esta conversación que tienen en el comedor tan distendida cuando se acaban de levantar del hipersueño, el capitán dice en un momento dado que han perdido las comunicaciones de la nave, que están corrompidas. Muy bien, esto ocurre en la órbita de Saturno. Hay suficientes pistas que nos indican que esto pasa en la órbita de Saturno, planeta controlado por la Weyland Yutani. Qué casualidad que se les estropeen las comunicaciones después de esta misión tan importante justo en territorio de la Weyland Yutani. Y además, cuando esto ocurre, uno de los ingenieros levanta la mano y dice: bueno, pues me voy a encargar de esto, que yo soy ingeniero. Y Morrow, uno de los principales personajes de esta serie, siniestro donde los haya, jefe de seguridad de la Maginot y Cibor, levanta la mano y dice: no, de esto se va a encargar seguridad. Además, arquea la ceja rápidamente cuando el capitán menciona este hecho, como dando a entender que ya sabía que esto iba a suceder. ¿Por qué digo esto? Pues esto es importante, pues porque el hecho de que la Maginot se estrelle después de una misión tan larga, justo en una de las principales ciudades de la corporación rival, no puede ser casualidad. Además es que no se estrella justo en un descampado ahí de la ciudad, de donde aparcan los coches de la gente que vive en esta radio, no, en una de las torres principales, en el corazón de Prodigy, con una carga letal. Esto, pues podríamos estar asistiendo a uno de los primeros, digamos, ataques terroristas corporativos con armas biológicas de esta señora que está saliendo aquí en pantalla, Miss Yutani. ¿Qué más comentan en esa conversación distendida sobre el tema geopolítico? Pues muy bien, una cosa que nos vuela la cabeza y que es el nuevo canon de Noah Hawley con respecto a las corporaciones y concretamente a Weyland Yutani. Ahí se menciona que Prodigy, que ha sido, digamos, fundada hace unos 10 años por un niño prodigio, que es Boy Cavalier, es la de las IAs y los sintéticos. Y claro, tú, fan de la saga, pensarás: ¿no era Weyland Yutani la que fabricaba sintéticos desde ni se sabe? Pues efectivamente, pues ya no, se acabó. Eso se acabó.
Como sabéis, Noah Hawley solo se basa en Alien y Aliens, y antes del 2120 nosotros no teníamos ninguna constancia en las películas de que la Weyland-Yutani fabricara ningún tipo de sintético. Sabemos que Ash está en el 2122 dentro de la Nostromo, pero cómo ha llegado hasta ahí no tenemos ni idea, porque además no llegó desde la Tierra, llegó desde el Cetus, que es la última escala que hace la Nostromo antes de llegar a LV-426, y lo metieron de extraperlo, sin que la tripulación de la Nostromo sospechara de absolutamente nada. ¿Por qué? Muy probablemente a lo mejor porque la Weyland no fabricaba sintéticos. Bueno, esto es un poco de theory crafting porque no se sabía antes de la aparición de Alien Earth. Pero Noah Hawley quiere que la Weyland-Yutani sea conocida en este nuevo canon como una empresa exploradora del espacio exterior, como ya sabíamos que era, donde iba a planetas y planetoides, colocaba allí los procesadores atmosféricos para hacer respirable el aire y también se dedica a la construcción de cyborgs. Punto. Nada de sintéticos. Olvidaros de David, etcétera, 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 porque las precuelas no existen para Noah Hawley. Esto le da una auténtica vuelta de tuerca al lore, puesto que es Prodigy ahora la nueva empresa encargada del tema de las IAs y de los sintéticos. Esto no es casualidad, por eso Morrow, Cyborg, está de pasajero en la Maginot y por eso Pierce, único sintético conocido de momento de la serie, forma parte de Prodigy. De hecho, Boy Cavalier en una conversación en el segundo episodio con la dama Silvia reconoce que ellos también se dedican a la fabricación de IAs y que la gente tiene miedo de que lleguen a fabricar una máquina, que a su vez fabrica otra máquina más inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, esto es un shock, lo sé, pero forma parte del nuevo canon y es una de las principales nuevas cosas de esta serie. Bien, hay mucho debate sobre si ese creepy, ese miembro de la tripulación de la Maginot, el señor Teng, siniestro donde los haya, es o no un sintético. Bien, olvidaros de eso, no es un sintético. De hecho, una de las imágenes que hay, antes de que la tripulación se vuelva otra vez al esquema de hipersueño, hay una especie de flashbacks súper rápidos que hay que ir viendo frame tras frame para saber lo que pasa ahí. Ahora mismo os explico qué es lo que pasa ahí. Hay 3 escenas que se ven en esos flashbacks. Una de ellas es la chica india que está porreando la puerta de Morrow diciéndole déjame entrar, pues esa chica se la ve como huye por los pasillos de la Maginot perseguida por un xenomorfo a 2 patas, es decir, no de forma cuadrúpeda como en el capítulo 2, sino a 2 patas, la está como stalkeando. Otra de las imágenes que se ve es que el alien está dentro del laboratorio de la Maginot observando el tarro del pulpito y el pulpito le está mirando con sus ojos facetarios, o sea, se ven, digamos, como los ocho imágenes del alien así repartidas por la pantalla, le está mirando con sus ojos. Y otra de las imágenes que se ve, bueno, hay 4 de hecho, ahora diré cuál es la cuarta. Otra de las imágenes que se ve es a Morrow con la pistola apuntando en el laboratorio de la Maginot a algo, no se sabe qué, y detrás está el xenomorfo. Bien, la cuarta imagen es el señor Teng mirando con horror hacia arriba, así en el techo, porque en el techo hay un alien stalkeándolo desde una rejilla y él está como acojonado, perdido, en plan de Dios mío, me va a matar. Evidentemente no es un sintético porque los sintéticos se toman sus muertes inminentes de una forma mucho más estoica, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora toca hablar de Morrow porque es un personaje muy importante en esta serie. Se nos presenta en los primeros minutos del primer capítulo. Es el jefe de seguridad de la Maginot, un cyborg construido evidentemente por Weyland-Yutani, como habíamos comentado antes, y tiene en su biografía una cosa muy importante que es que ha perdido a su hija. Es decir, se nos presenta como una especie de Joel. A él ya le da, el mundo le da exactamente igual. Él ahora mismo tiene una misión, es un fanático de la Weyland-Yutani y como miembro de seguridad de la Maginot, su deber es que se cumpla la misión, que es conservar esos especímenes y cuando la Maginot se estrella en Prodigy City, pues tratar de recuperar lo que pueda. Lo hará pasando por encima de quien sea, matando a quien sea, haciendo lo que sea. Esa es su misión. Como cyborg tiene un brazo biónico, concretamente el izquierdo, que es capaz, por lo que sabemos, de transformarse en puñal y en soplete. Es una especie de navaja suiza convertida en brazo. Y en el segundo capítulo vemos que lleva un fusil con el cual le salva el culo a Hermit antes de que el alien lo devore, emitiendo una especie de taser de haz de energía azul que deja al alien en estado de shock. Lo deja completamente cao, inconsciente durante unos segundos y lo recubre de una especie de película gomosa que lo deja envuelto en una especie de capullo, se supone, para poder transportarlo mejor, porque tampoco es que sea muy fuerte. Bien, ese arma que mucha gente ha estado criticando en plan de, este arma, a ver, bueno, ¿cómo no lo tiene el resto de la gente, ¿no? Para defenderse de los aliens, ¿cómo no lo tenían los aliens, los marines espaciales y tal? No. Morrow va en la Maginot, que es una nave que está creada ex profeso, una misión ex profeso dedicada a la captura de animales alienígenas, o sea, de seres alienígenas, de todo tipo de seno.
De hecho, es una misión peligrosa porque, como manifiestan en las primeras conversaciones de la serie, la Maginot ha perdido a gente, ¿de acuerdo? Haciendo eso. Es normal y tiene sentido que, por tanto, tenga un arma dedicada a tal efecto en exclusiva, noquear de forma no letal y luego poder envolver en esa especie de capullo gomoso a lo que sea para transportarlo con seguridad a la Maginot y hacer experimentos pertinentes. No es un marine. Los marines de Aliens llevaban rifles de pulso, esas Smart Guns, que estaban destinadas a aniquilar lo que ellos llamaban peleas de bichos, ¿no? Es otra confrontación con los bugs, con los bichos. Porque ellos iban allí y erradicaban la plaga que fuera y a tomar por saco se marchaban de allí. Que iban a matar, no a hacer rehenes, ni a investigar, ni a analizar nada. Bien, esto es importante porque este arma pues, nos da una idea de cómo era el tema de la misión de la Magnot. Y también, después de esa escena, vemos un poco de una especie de nueva noción de Lore con respecto al seno, que es que Morrow, cuando le sorprenden arrastrando al seno que ha capturado previamente, parte del equipo de rescate de Prodigy, bueno, rápidamente se dan cuenta de que algo no va bien, de que es un cyborg, y le apuntan, y él enseguida les dice, por favor, contener vuestras emociones porque es capaz de detectar el miedo. Esto es algo que nunca se había dicho, más allá de lo que habíamos hablado de Fede Álvarez en Romulus, como el tema de los facehugers eran ciegos y detectaban variaciones en la temperatura de las habitaciones, de las estancias y tal, y así es como conseguían localizar a sus víctimas. Pero nunca se nos había dicho que el alien actuara o matara en función de si presentía o detectaba el miedo, suponemos las feromonas o las hormonas o el aroma, el olor que desprendemos cuando un ser biológico pues, está en tensión porque tiene miedo. Esto es una cosa nueva. Esto es así exactamente. El xenomorfo no ataca a Morru porque él es un auténtico veterano curtido. Aparte, es un cyborg además con bastantes partes mecánicas en su interior. Y al Xeno no le interesa atacarle o lo ve más como un mueble. No lo sabemos, pero espero que esta parte se expanda un poquito en los próximos capítulos, lo expliquen un poco más, porque queda ahí como en el aire y no hay mucha concreción, ¿de acuerdo? Es un poco ambiguo esto. No sé si les está tomando un poco el pelo para intentar salirse con la suya en ese momento de tensión o si realmente lo dice en serio. El caso es que efectivamente el xenomorfo no le ataca, pero no tiene mucho sentido porque al principio de la serie, cuando está hablando con Madre y la Magnot se ha ido al pedo, todo ha sido un caos y los especímenes están sueltos por ahí, la tripulación ha sido diezmada, él está hablando con Madre ahí en la habitación y el Seno, que acaba de matar al último miembro de la tripulación, está intentando acceder a él, destrozando la puerta para atacarle y matarle. De hecho, se salva por los pelos. Entonces, ¿por qué antes sí y ahora no? Antes estaba acojonado y ahora no está acojonado. No, no queda muy claro, pero bueno, yo ahí lo suelto porque es evidente que se habla de eso y veremos a ver cómo se desarrolla en los próximos capítulos. Muy bien, antes de meternos con el tema de los híbridos, tengo que decir que tanto Morrow como los niños perdidos, es decir, los híbridos, recordar conciencias humanas transferidas a cuerpos sintéticos, como los propios sintéticos, en la serie Alien Earth tienen todos una hendidura en la parte inferior de la oreja, como una disquetera. Efectivamente, exactamente igual que Andy en Alien Romulus. Es decir, en algún momento Nueva Juli yo creo que he hablado con Fede Álvarez, no sé por qué concretamente de este tema así les ha apetecido hablar o le ha apetecido hablar a Juli, porque como recordaréis Fede Álvarez intentó hablar con él para intentar llegar a acuerdos, a consensos y no se entremezclaran las tramas ni una cosa fuera incompatible con la otra, pero Juli pasó del tema. Pero de esto, bueno, parece ser que han hablado, porque no creo que haya sido por convergencia, que por caminos diferentes hayan llegado a la misma solución. Es demasiada casualidad. Tanto Morrow como los niños perdidos, como los sintéticos en la serie, es decir, Gears, tienen una hendidura como la que tenía Andy que usaban pues, para meter nuevos discos, actualizar el software, las capacidades motrices, etcétera. Me parece importante resaltarlo porque me ha parecido muy curioso. Y también nos da una idea de que el cuerpo de Morrow, de lo que hablamos con anterioridad, es bastante más sintético de lo que parece. Él es un metahumano, es humano realmente, tiene partes biológicas, pero aparte de su cuerpo es cibernético, lógicamente, tiene implantes, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que sea bastante más sintético de lo que yo pensaba en un momento, el brazo y ya está, es posible que tenga más cosas, porque si tiene hendiduras seguramente parte de su cabeza, de su sistema nervioso pueda ser también sintético, no lo sabemos. Y por eso el alien no le ataque. Lo dejo ahí, es algo que se nos presenta y que cada uno piense lo que quiera. Bien, metiéndonos en el tema de los híbridos, recordemos otra vez, conciencias humanas transferidas a cuerpos sintéticos. Cuando se empezó a hablar de esto al principio de la serie, cuando se filtraban los primeros guiones, etcétera, hace meses ya,
Yo tenía mucho miedo porque me gustaba mucho que metieran partes de cosas de sci-fi, de hard sci-fi, como esto, como estas reminiscencias de Ghost in the Shell, de Transcendence, de Blade Runner, pero se hiciera así sin más, o sea, como si fuera una ocurrencia de Noah Hawley en plan de los sintéticos me parecen muy aburridos, voy a crear algo que se me acaba de ocurrir, que me lo saco de la chistera y ya está, pero no lo explico y a tomar por saco, me hubiera quedado horrible, pero para disfrute mío y afortunadamente se lo han tomado en serio y lo han explicado. ¿Qué quiere decir esto? Un cuerpo sintético no tiene sistema endocrino, ¿de acuerdo? Nosotros sí, nosotros tenemos un sistema endocrino que secreta hormonas, neurotransmisores y que ayuda a nuestro encéfalo a entender qué le gusta, qué le agrada, qué es bueno para él, qué son aquellas actividades que le entretienen, que le hacen disfrutar, etcétera. Se las refuerza para que las repita. Todo lo contrario con las cosas que no nos gustan, que nos aburren, que nos provocan apatía, desazón, eh, nos permiten esos estados de euforia, de emociones, de empatía, también de miedo, de ansiedad. Todo eso, si metes a una conciencia humana en un tarro, es decir, en un programa informático que no tenga ningún tipo de posibilidad de simular este tipo de reacciones, la conviertes en un ser apático completamente. No disfrutarías de nada, no tendrías miedo a nada, efectivamente, nada te provocaría placer, nada te provocaría miedo, vivirías en un constante estado de encefalograma plano, serías un robot. Sería horrible una existencia así, te llevaría al suicidio, es una existencia patética. Esto lo han solucionado, hay una conversación muy importante de la dama Silvia con Kirsch con Wendy, en la cual le preguntan a Wendy qué tal sus emociones. Y Wendy dice que está un poco apática, que no las escucha, no oye esas voces, están muy calladitas. O sea, ni está contenta, ni está feliz, ni está triste. Está ahí, al tran. Por lo tanto, la dama Silvia le dice a Kirsch, bueno, pues entonces tendremos que usar ese programa que tenemos que simula un poco todo este sistema endocrino y aumentar un poco la dosis. Es decir, de alguna forma ellos tienen un sistema que a través de corrientes eléctricas o lo que sea, simula nuestro sistema endocrino para provocar que los niños perdidos y Wendy tengan ese tipo de reacciones, ¿no? Esa posibilidad de experimentar sentimientos, de estar contentos, alegres, tristes, etc. De preservar su humanidad. La dama Silvia es un personaje que yo al principio creí que iba a ser de los malos y no, todo lo contrario. Ella está preocupada, es la facción de Prodigy preocupada porque los niños perdidos conserven su humanidad. Esto es súper importante, ¿de acuerdo? Puesto que Boy Cavalier, su objetivo es que alguno de estos niños perdidos, él cree que es Wendy, con este acceso al cuerpo sintético, al introducir esta conciencia humana en un cuerpo sintético con acceso a un supercomputador, a esta capacidad superior de computación, de alguna manera trascienda la experiencia humana y lleve a la humanidad más allá. Pero la dama Silvia tiene miedo de que esto ocurra a expensas de su humanidad. ¿De qué nos sirve mejorar, trascender, ser mejores y que no nos arrincone la IA si al final perdemos lo que somos, perdemos el ser humano? El ser humanos, perdón. Bueno, pues Kirsch tiene una opinión completamente contraria a esto, es otra de las facciones, la segunda facción de Prodigy. Él creo que tiene su propia agenda particular y está convencido de que los niños perdidos y Wendy deben abandonar sus lazos con su parte humana. Él está obsesionado en que dejen de ser humanos. Son otra cosa. Quizá no sean sintéticos, quizá sean algo más. La mezcla entre conciencia humana y ser sintético. Ya recordáis en los debates de Universo, que son una maravilla, que habíamos hablado de que tienen lo mejor de los dos mundos, la inmortalidad y la fuerza que les proporciona el cuerpo sintético, y por otra parte la capacidad de tomar sus propias decisiones que solo tiene un humano, que tiene libre albedrío, no un sintético. Entonces Kirsch como que les apadrina para que abandonen esta obsesión que tienen por seguir siendo humanos y sean algo más, vayan un paso más allá, como si fueran otra raza. Él quiere como emanciparlos y probablemente provoque un cisma dentro de Prodigy en siguientes capítulos y quizás en siguientes temporadas, donde estos híbridos acaban provocando una revolución y puedan tomar sus propias decisiones al margen de la compañía. Que genere una revolución, quién sabe si esto acabará con Prodigy, porque como sabemos en el lore de Alien, aunque esto, vuelvo a repetir, esto es nuevo canon, nuevo lore, pues quién sabe si esto hace que Prodigy se hunda y por tanto después del 2122, 2120, etcétera, en unos años, sea Weyland Yutani otra vez la compañía hegemónica. Eso hay que tomarlo un poco de acuerdo, permitirme que beba porque es que estoy hablando mucho. Hay que tomarlo un poco con pinzas, ¿de acuerdo? Porque, como Noah Hawley explicó en varias entrevistas, en la FX y en la Fox, el departamento de las series no se habla con el departamento de las películas. Son compartimentos completamente estancos. ¿Qué quiere decir esto? Esto, unido al hecho de que el estudio de 20th Century Fox, bueno, ya no es 20th Century Fox, es Fox con Disney, no es muy dado, Fox, al tema
de la continuidad canónica, mirada con microscopio y con lupa y que todo case, pues daría lugar a que a lo mejor las películas van a ir a su bola completamente y la serie va a ir a su bola completamente, cosa que tiene cierta lógica, puesto que Noah Hawley obvia totalmente las precuelas, y en las precuelas estaba el Black Goo y el líquido negro, y Fede Álvarez no las ha obviado. El líquido negro forma parte fundamental del final de la película de Romulus, porque tanto Rain como Andy en el interior de la Corbelan viajan con el líquido negro, lo que provocó de hecho la aparición del Offspring, que es terrorífica. Y seguramente sea muy importante en la secuela de Romulus, que por cierto ya está empezando a hacerse la preproducción este otoño y quizás rodándose a finales de año. Por lo tanto, las películas irán por un lado, muy probablemente, y la serie, si es que continúa, que yo creo que sí, porque a todo, vamos, a luz de todos está que me parece que saltó la noticia ayer de que es la serie más vista en streaming del mundo. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve, fans de Aliens? Bueno, pues va a ir a su bola. Y si tiene éxito, es muy probable que Noah Hawley al final acabe haciendo su propia versión de lo que cree que ocurrió con el Space Jockey en el LV-426. Porque ya ha dicho que si esto tiene éxito, en algún momento la serie convergerá con los acontecimientos de la primera película de Alien de 1971. Otro tema a cuenta de las influencias que ha recibido esta serie, ya habíamos hablado de Ghost in the Shell, ya habíamos hablado también de Transcendence e incluso de Blade Runner, es Akira. Es una referencia muy importante de los años 80 que poca gente se ha percatado del tema, pero hay algunas escenas en la serie donde vemos a Wendy, por ejemplo, en una de estas habitaciones y al resto de niños perdidos que las tienen repletas de peluches, muy parecido a los niños que el gobierno de la película de Akira controlaba y mantenía en un edificio y donde tenían atracciones, tenían unas habitaciones muy caracterizadas como para que fueran niños, con sus peluches, etcétera. Eso es una imagen muy potente y muy reminiscente de esa película. Y además hay algo bastante fundamental con Akira, y es el hecho de que una mente joven, poco preparada, que recibe un poder muy grande en poco tiempo, no está preparada para asimilarlo y acaba destruida. Es lo que le pasaba a Tetsuo. Por lo tanto, no me extrañaría que algún miembro de los niños perdidos acabe como él. Mi apuesta personal es Nips, es el conejo, que parece ser que es la que más problemas tiene para hacerse con sus habilidades, para hacerse cargo de ellas o dominarlas, y en una de las imágenes de un tráiler de un capítulo futuro la vemos con la cara manchada de sangre. Eso nos puede indicar que en algún momento se le va la pinza y sería genial que siguieran con estas referencias a Akira y acabara siendo nuestra Tetsuo particular. Muy bien, otras dos cosas importantes. La primera es Wendy y sus poderes. Y luego hablaremos de los aliens de la Magnot. Wendy y sus poderes. En el primer capítulo se nos muestra que Wendy, yo creo que aquí hay un poco de confusión. Evidentemente tiene un cuerpo sintético súper resistente, es capaz de hacer grandes saltos, correr largas distancias, bueno, como todo sintético. A lo largo del canon de la franquicia sabemos que los sintéticos son bastante más fuertes que los humanos. Pero Wendy, aparte, se nos ve que le están haciendo una serie de pruebas cuando ella se entera de que su hermano está yendo al accidente porque lo ve a través de unas pantallas. Le están haciendo unas pruebas auditivas donde se constata que puede percibir sonidos por debajo de las frecuencias que serían normales para un ser humano, ultrasonidos. Ella, por ello, cuando llega al accidente de la Magnus, enseguida empieza a escuchar una especie de zumbido que de hecho se lo dice a Conejo, a Nips. Oye, ¿tú escuchas algo? Y ella dice que no, pero es lo que está escuchando Wendy es los xenomorfos. Por lo menos se cree que es el xenomorfo, ¿de acuerdo? De esto vamos a hablar un poquito después, con el tema de los huevos que encuentran al final del segundo capítulo y cómo es que el alien acude rápidamente en cuanto llegan a esa cámara, que no es casualidad. Pero yo creo que no es que Wendy hable con el xenomorfo ni entienda lo que dicen, ni quieran comunicarse con ella. Ella simplemente tiene esa capacidad, pues por su cuerpo sintético y su nueva conciencia con acceso a la supercomputación, de poder escuchar cosas que un humano normal e incluso el resto de niños perdidos que no tiene tanta capacidad como ella es capaz de escuchar. ¿De acuerdo? Es que lo digo porque en uno de los avances de la temporada sale Wendy literalmente diciendo, están hablando conmigo. Yo creo que no. Pero bueno, veremos si realmente se está refiriendo a los xenomorfos o al pulpito, porque es que el pulpito se ha destapado como uno de los cracks, de los personajes cracks de la temporada. Le vemos en el segundo capítulo poseyendo al gato. Sabemos que ha poseído a un miembro de la Magnot anteriormente, no voy a decir cuál, pero hay uno de los trailers previos al estreno del primer capítulo, un tráiler que la FX sacó para que lo viera el público en general, es decir, es un tráiler spoileador,
No os voy a decir quién, pero el pulpo antes de poseer al gato ya ha poseído a un humano. Y estoy completa y totalmente seguro de que habla con alguien. Es decir, como la tripulación de la Magnot muere, pues no lo vamos a poder. O sea, los híbridos no van a poder saber que se puede comunicar con el pulpito. Su primera experiencia con él es con el gato y le resulta terrorífico, lógicamente. Pero yo estoy seguro que a lo largo de la temporada vamos a ver cómo el pulpito se destapa como una especie de personaje gris, ni enemigo ni aliado, lo cual sería la leche. Y yo creo que esto lo van a descubrir a raíz de que el pulpo empiece a poseer a animales cada vez más superiores, la oveja y quién sabe si posteriormente pues, a otro ser humano de Neverland. También sabemos que están los insectoides, que se han destapado pues, como una especie de garrapatas gigantes. No parece que vayan mucho más allá. La planta animal, voy a poner aquí guión planta guión animal, porque como bien dice Kills, puede ser perfectamente fauna haciéndose pasar por flora. Si no, como demonios ha salido de su recipiente y se ha colgado del techo, está claro que puede reptar. Es un bicho muy interesante porque sí, actúa como la típica Venus atrapamoscas. Y cuando Toothless, que es uno de los niños perdidos, es un sintético, está tanto tiempo cerca de ella, como que la planta esta lo percibe y le incita, saca el tentáculo y le enseña como una especie de flor, en plan de, ¿te gusta esto? A ver si picas. Ya que no pasas por debajo y no te puedo agarrar, te enseño la florecita a ver si te puedo amarrar y a ver qué eres. Un bicho bastante curioso y que yo creo que puede ser muy interesante. Estos son los principales aliens que hemos visto, y recordar insectoides garrapata, la planta que no sabemos si es planta o animal, el pulpito y el xenomorfo. Son cuatro, pero es que Morrow en los trailers de la serie hablaba de cinco. ¿Quién es el quinto? No lo sabemos. Y esto es muy importante porque durante la investigación que realiza Hermit con, me parece que se llama Rashid, el sargento, y Siberian, los tres que están dando vueltas por la Minot intentando rescatar a la gente, hay un momento en el que llegan al laboratorio médico, a la sala médica de la Maginot, y ahí está Tibuso, la afroamericana que es la científica de la Maginot, que era la que alimentaba a los insectos con una rata, al principio del primer capítulo, está muerta y hay un tío operado. Muy bien. Hay muchas teorías sobre cuántos xenomorfos hay en la Maginot. Yo creo que hay uno. Es mi teoría. Cuando pasan por los cubículos del cuarto de hibernación, hay una sola persona que tiene un agujero en el pecho de haberle salido un chestbuster y su cabina de hibernación está reventada. De hecho, tanto Siberian como Rashid y Hermit siguen el rastro que ha dejado ese chestbuster. Luego hay una chica que es verdad que también está en un tubo de criogenización que tiene un boquete en un costado, pero eso no tiene pinta de ser un chestbuster y además su cabina está intacta. Hermit le pasa la mano por encima y el cristal no está roto y no hay nada adentro. Por lo tanto, mi teoría es que esa persona que se encuentra medio operada en el laboratorio de la Maginot, o sea, perdón, no en el laboratorio, sino en la sala médica de la Maginot, no tiene un chestbuster dentro. Hermit lee la pantalla y lo que dice es que tenía una obstrucción intestinal, algo lo obstruye en el intestino, que podría ser un chestbuster. Pero si os fijáis, Tibuso está ahí muerta y no precisamente por el ataque de un chestbuster o de un alien. Está ahí muerta porque la han envenenado, porque está con los labios como cianóticos, está como si hubiera consumido o le hubieran administrado una toxina. Yo creo que esa es la quinta especie. ¿De acuerdo? Creo que solo hay un alien. Es el que persigue a Hermit, el que ataca a Morrow y el que posteriormente tiene ese rifirrafe tanto con Hermit como con Morrow en el segundo capítulo. Creo que hay solo uno de momento, porque es verdad que luego los híbridos recogerán lo que queda de los especímenes, los llevarán a Neverland, experimentarán y ahí se liará parda, casi con toda seguridad. Pero de momento esa es mi teoría. Hay una quinta especie que no hemos visto, la famosa especie 37, y yo creo que era de lo que lo estaban operando a ese pibe. Evidentemente es un triple que me estoy tirando, pero bueno, oye, a veces hay que arriesgar, ¿no? Muy bien, para acabar, tres cosillas más. Una de ellas es la teoría de que si Boy Cavalier es un sintético o no. A mi parecer no lo es. Nos da una serie de pistas de que esto no tendría sentido que así fuera, puesto que si él es, por ejemplo, un híbrido también, que se ha hablado mucho del tema, en fin, no tendría sentido que dijera constantemente que Wendy es la primera y tampoco tendría sentido que él se experimentara consigo mismo. Alguien ha tenido que ser el CEO de ese programa. ¿Quién ha llevado ese programa? ¿Que era la dama Silvia, la que manejaba el cotarro? No sé, no tiene mucho sentido, puesto que Boyd Cavalier se supone que es más listo que ella. Tampoco creo que sea un sintético porque se burla de Kirsch cuando la dama Silvia están hablando de la inteligencia artificial y como él quiere hablar con alguien que sea más listo que él, y la dama Silvia menciona a Kirsch y le dice, ¿y Kirsch qué te parece? Y él dice que, bueno, es un androide, tiene acceso a un montón de
de información, es capaz de recitarte los consejos de los filósofos más sabios, pero él no es sabio en sí mismo, no piensa por sí mismo. Entonces ese ninguneo a Kirsch me hace pensar que no, que Boy Cavalier es simplemente un niño prodigio, por eso le llaman el niño prodigio, Prodigy viene de ahí, por eso Wendy le dice a su hermano, su nombre está en tu uniforme, la compañía se llama así porque su creador es un niño prodigio, no es un híbrido evidentemente. Y aparte de esto, bueno, hay una especie de culto religioso en cuanto a su figura, porque ya sabemos que no se produjeron muchas más muertes cuando la Magnus se estrelló en Ciudad Prodigy, ya que todo el mundo estaba celebrando en el parque el día del fundador. El fundador es Boy Cavalier, o sea, le tratan pues como si fuera reverenciado. Esto es un tema que Noah Hawley quiso tratar porque para él el capitalismo de las películas de Alien y Aliens era un capitalismo como se veía en los años 70-80, de corporaciones con juntas directivas, muchos burócratas, etcétera. Pero el capitalismo actual, y él quiere que su serie refleje un poco como la ciencia ficción, que siempre hace un poco como de espejo de la actualidad, refleje que el capitalismo hoy en día es un poco Elon Musk, ¿no? Esa figura multimillonario que no escucha a nadie, que es un genio, que está siempre rodeado de gente que le dora la píldora y nadie sabe decir nunca que no, ¿no? Pues bueno, por ahí van los tiros con respecto a Boy Cavalier. Luego, otra cosa, ese personaje misterioso que está constantemente limpiando los pasillos, tanto en el primer como en el segundo capítulo, ¿quién es? Ha habido muchas teorías también al respecto y sobre lo que está limpiando. El tema de lo que está limpiando parece ser que se ha descubierto, o bueno, yo me he dado cuenta al ver un vídeo que era el cómo se hizo la Tierra en, digamos, el lore de la Tierra en la serie Alien Earth. No, Hawley habla largo y tendido de ese tema y nos explica que constantemente él tiene la idea de que el agua, el cambio climático está produciendo que, bueno, suba el nivel de los mares, haya más humedad, etcétera, y que el agua se lleva muy mal con la tecnología y que hay una especie de hongo que está atacándolo todo. Parece ser que lo que está limpiando es ese hongo en concreto. ¿De acuerdo? Va intentando quitar pues, la aparición de ese hongo para que no estropee pues, los elementos electrónicos que pueda haber en el laboratorio de Neverland. Ahora, ¿quién es él? Se ha teorizado mucho también sobre esto. Había un usuario en mi canal, que diré su nombre, lo diré ahora mismo. Diré su nombre, bueno, hace un poco de gracia porque en realidad no puedo decir su nombre porque su nombre es ininteligible completamente, pero hay que ser justos y esa teoría no es mía, sino que es de él. Estoy hablando de... ¿De quién estoy hablando? AA-ST2BC. Si estás ahí, amigo, hablo de ti. Estoy hablando de ti. Pero por favor, ponte un nombre un poco más normal, porque si no, no te puedo hacer honores cuando te los mereces. Pues bien, entre otras muchas teorías muy locas, él me dejó caer en uno de los comentarios a mi vídeo, el primer vídeo que hice sobre los dos primeros capítulos, que esa persona podría bien ser un resultado de un experimento fallido con mentes adultas para el programa híbrido. Tiene todo el puñetero sentido del mundo, la verdad, porque se ha repetido por activa y por pasiva que la mente humana adulta no es lo suficientemente flexible como para soportar el proceso, y sí la de los niños. Es verdad que, como comentamos en el debate de Duneverso, el hecho de que se escojan niños y se ponga esta excusa de que los adultos no pueden soportarlo, podría no ser casualidad, ya que los niños son mucho más manipulables, pero también es verdad que sus mentes son mucho más permeables. Entonces es verdad que podría ser que sería muy curioso que al final se destapara que esta persona pues quedó mal, quedó hecha polvo y fuera, digamos, como relegada a Bedel, limpiador, en esa especie de escafandra, porque a lo mejor pues, su cuerpo físico no lo pudo soportar, hubo un problema en la transferencia, tuvieron que volver a transferir su conciencia a su cuerpo, y ya, yo que sé, no lo pudo soportar y ahora es un engendro. ¿De acuerdo? Me ha parecido bastante curioso. Y ahora que estábamos abundando un poco en este vídeo, esta entrevista que hizo Nova Juli sobre el lore de Alien Earth, me gustaría, sobre cómo creó sobre todo el lore de la Tierra. Él decía que no fue casualidad que fueran a Bangkok, porque el skyline de la ciudad es muy diferente al del mundo occidental, tiene ciertas cosas distintas que no reconocerías en ciudades europeas o incluso americanas, y eso te da una sensación como de distopía y tal, y de un mundo un poco diferente. Pero luego hay una cosa que yo jamás entenderé y no me gusta nada, sé que hay gente a la que sí, pero a mí no me gusta nada, que hayan metido el tema de la película de Ice Age como algo que recordaba al padre de Hermit porque la veían juntos y tal, y entonces hay una especie de conexión entre Wendy y Hermit con el tema de la película, porque también la veían cuando eran pequeños y bueno, tienen como ese chascarrillo de que yo digo una parte de la frase y tú la continúas, etcétera. Pero ¿por qué Ice Age? ¿Por qué, teniendo un montón de guionistas y de creativos, no creas
una serie de animación ex profeso para esta película que recuerden Hermit y Wendy. ¿Por qué tiene que ser Ice Age? No tiene sentido, es incongruente y estropea la serie. ¿Por qué? Porque Ice Age fue de las primeras películas de animación, es verdad que se supone que tiene 100 y pico años cuando la están viendo. Pero no tiene sentido porque se hizo, como Toy Story, ya con el uso de ordenadores y con ordenadores bastante sofisticados, más sofisticados de los que podemos ver en el laboratorio en Neverland. Entonces, no tiene sentido que Hermit esté viendo una película de animación que, por mucho que tenga 100 y pico años, se hiciera con equipos informáticos con un hardware más sofisticado del que estoy viendo en la serie. ¿De acuerdo? Una decisión artística que, bueno, hay gente que no le importará un pimiento, pero a mí me toca las narices porque no me gusta verlo, ¿de acuerdo? No me gusta verlo. Y bueno, eso era lo que os tenía que decir a ese respecto. Y ya está, xenomórficos. Con eso estáis más que preparados para enfrentaros al tercer capítulo que se estrenará este miércoles y que, por lo que podemos saber, irá de que habrá una pequeña confrontación entre Kirsty y Morrow, al que capturarán, llevarán seguramente con lo que hayan recuperado de Neverland. Es muy probable que Wendy no aparezca y esté intentando rescatar a su hermano. No estoy muy seguro de esto. Y se van a producir los primeros experimentos seguramente con los especímenes recuperados de la Maginot en Neverland. Más o menos de eso va a ir el capítulo. Lo más importante es que seguramente Morrow sea atrapado e interrogado. Esto ya se había visto en algún tráiler, que ya sabéis que los trailers anteriores al estreno de la serie eran bastante spoileadores. Pero bueno, los que no estamos apasionados de esto, a veces tenemos que tragarnos un poco de spoilers para poder comunicaros y deciros este tipo de cosas y tal. Y nada, espero que lo disfrutéis. Engancharos por favor a los debates de Universo que seguramente habrá justo en el estreno del tercer capítulo y posteriormente, tanto con spoilers como sin spoilers. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a la campanita. Bueno, y sobre todo al like, que me viene muy bien al canal. Y nada, os espero aquí en este vuestro canal, El Sobrino de Ripley, sobre la saga Alien y Predator. Un abrazo a todos y ser felices. 12, 11, 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.